Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios es que estamos aquí, ¿no? Para poder escuchar la palabra de Dios, para entonar sus himnos también. Realmente es una gracia infinita la cual podemos tener para llegar aquí siquiera, para encontrar la movilidad o el taxi o de la forma en que podamos venir. Es algo muy importante, muy necesario para nuestro espíritu, para nuestros corazones el poder escuchar la palabra. Por eso es estar atentos, ¿no? Y poder aprender su palabra más que todo, abrir el corazón y que cada palabra pueda penetrar para poder así limpiarnos mucho más. Por la gracia de Dios me tocó también, ¿no? Hoy poder alabar al Señor. Vamos a entonar del himno antiguo, el Bautista, el himno 484, por favor. Himno 484. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y a todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
cantando alegre. Yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Realmente podemos estar felices, ¿no? ¿Cómo podríamos estar tristes, ¿no? Delante de Dios. Más que todo por recibir la salvación, por haber vuelto a conectar con Dios mismo, ¿no? Mediante Jesucristo. Este tiempo realmente es muy importante y muy hermoso para poder disfrutar, para poder predicar y así compartir el corazón con otras personas. Es como que nos hubieran entregado una moneda y esa moneda la debemos de compartir con los demás, ¿no? Una moneda muy preciosa que nunca se va a gastar, que constantemente nos da la felicidad, como dice el himno, ¿no? Feliz cantando, alegre, yo vivo siempre aquí. Y más que todo estando en los brazos del Señor, en su gracia, ¿no? Podemos estar felices realmente. Vamos a entonar el himno número 1, igual del himnario bautista antiguo. El himno número 1. Himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono, el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen su santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velando, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza
pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Dios es santo, ¿no? Amén. Dios es justo, amén. Dios es perfecto, ¿no? Amén. ¿Y cómo también son sus hijos? Justos, santos y perfectos, ¿no? Por lo tanto, ya no tenemos pecado. No tenemos nada por qué sentirnos condenados, ni en aflicción, ni en situación. Dios realmente, mediante su Hijo, nos ha salvado, ¿no? Y como podemos cantar, ¿no? Alabar realmente a nuestro Padre, que es santo realmente. También así como hijos nos hace justos, santos y perfectos. Como dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, dice, ¿no? Vamos a entonar el siguiente himno. 313, por favor. (313) Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús, consuelo y luz, Él nos brinda su gozo y paz, en el cielo desolaz de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz, en los brinda su gozo y paz, en el sitio del solaz, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Esta palabra es verdadera. Así como las águilas, vamos a volar, ¿no? Desde las alturas. Los ojos de Dios están muy arriba, ¿no? Pueden ver tan lejos, nuestros corazones especialmente.
Así también Él nos permite volar, estar en un lugar tan hermoso donde podemos disfrutar de su palabra. ¿Y ese lugar dónde es? ¿No? El reino de Dios en nuestros corazones que está, ¿no? Realmente la iglesia está en nuestro corazón, no solamente en este lugar. La iglesia es la reunión de los justos, como dicen, ¿no? También, si somos justos, podemos reunirnos así. Podemos cantar, alabar el himno número 330, por favor. Himno 330, alcancé salvación. De paz inundada me senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. La fe tornará en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación.
realmente hemos alcanzado la salvación con Jesucristo, ¿no? Como dice, feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, dice. ¿Cuántos nos sentíamos oprimidos, fracasados, sin esperanza, sin tener en quién confiar, sin ver a nadie, totalmente rendidos, ¿no? Mi situación también pasó así para poder llegar a esta iglesia. Si Dios permite, me permitirá testificar, ¿no? Realmente es una gran salvación la que Dios nos permite. Podemos entonar el siguiente himno, el himno número 47, por favor. Himno 47, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras y luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Muchas gracias, hermanos. Buenos días, hermanos. Hoy domingo vamos a iniciar el culto dominical de esta mañana. También vamos a saludar a los hermanos que están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales y Jerusalén Radio Bolivia. Todos los hermanos juntos podemos preparar nuestro corazón para escuchar la palabra, porque a través de la palabra, hermanos, vamos a hallar la gracia y sobre todo la esperanza en nuestro corazón. Amén, hermanos. Esta mañana voy a invitar al diácono René Ramos, quien va a orar por el culto. Voy a pedir también a todos los hermanos que están en la parte de atrás, por favor pueden ir pasando a la parte de adelante para iniciar, ¿no?, el culto de manera ordenada. Adelante, diácono.
nombre, porque usted nos regala un día más de vida y también nos hace llegar a este lugar para escuchar tu palabra. Para esto también te pedimos, Padre, que usted pueda traer a este lugar a todos mis hermanos y hermanas, para que todos juntos con un solo corazón podamos recibir tu corazón por medio de su siervo, Padre. Tenemos la promesa de este año por medio de su siervo principal que nos ha anunciado, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9, donde dice que no es bueno callarnos. Nosotros debemos anunciar la buena nueva. Padre, permítanos ese corazón. Si usted ha utilizado a esos 4 leprosos, a nosotros cuánto más, Padre. Con esta promesa nosotros vamos a avanzar, vamos a predicar el Evangelio. Porque si usted nos permite esta promesa, significa que el tiempo ya está cerca, Padre, para su venida. Para esto necesitamos tu gracia y misericordia. Nosotros queremos ser instrumento lúcido, más que esos leprosos, Padre. Por favor, hoy también queremos hallar tu gracia y misericordia en este lugar, recibiendo tu corazón, escuchando tu palabra, creyendo en tu palabra, avanzaremos. Asimismo te pedimos también por los siervos, te guarde y cuide. Primeramente, permítales buena salud. Y también usted está preparando los campamentos mundiales, tanto en Colombia como en Argentina, y usted se glorificará allá. Así también usted permítanos un corazón dispuesto y desprendido para avanzar en esta parte. Así en esta mañana queremos encargar este culto en tus manos, y todo esto oramos en el nombre de tu Hijo amado Salvador Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana vamos a pasar al tiempo de los testimonios. ¿Sí? Quiero invitar a todos los hermanos que puedan pasar aquí al frente y expresar su corazón, como Dios está trabajando delante de Dios. Adelante, hermano. Buenos días nuevamente, ¿no? Sí. Hoy me siento muy agradecido, todos los días en realidad, por estar aquí. ¿Podrían acompañarme, no? Con Salmo 9, por favor. Sí, disculpen, ¿no? Perdón. Salmo 9, el versículo 1 dice, ¿no? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré de todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Para mí es algo muy hermoso el estar aquí presente y permitirme Él, ¿no? Que pueda alabar al Señor. Yo en mi condición pasé por diferentes situaciones, pero Él me ha rescatado de esas situaciones, de esas dificultades. Con mi hermano íbamos, ¿no? Asistíamos a otra iglesia, a diferentes iglesias, y también me decían para ayudar con la guitarra, para cantar, pero yo lo hacía con mucho pesar. Yo en mi corazón antes sentía, ¿no? Yo tengo mucho pecado, voy hipócritamente a la iglesia a cantar, no me sentía cómodo. También íbamos así a un centro de rehabilitación, y me preguntaban, ¿no? ¿Cómo has aprendido a tocar la guitarra? ¿Cómo sabes cantar así? Yo realmente no sé cantar, yo no sé ni leer bien. Hasta en el colegio
me decían que lea y leía y otra cosa leía. Al intentar aprender o entender las materias, no entendía. Si leía, tiempos después me acordaba. Pero ese momento del examen, mal. Hasta ahora, ¿no? Sigo cantando y confundo las letras. Dicen que es dislexia o no sé. Pero en mí ha habido mucho pensamiento, mucha situación. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo me están mirando? ¿Qué es lo que dirán de mí? ¿Qué haré? ¿Cómo haré? A veces cuando leo así algunas palabras, algunas cosas, me pierdo, no sé, me falta mucho realmente para cantar, para alabar. Intentaba cantar y siempre mis gallos, y peor me equivocaba, pero de todas maneras Dios me permite estar aquí. Es una gran bendición para mí. Hace tiempo también, cuando recibí la salvación, hicieron un seminario en el Hotel Latino, ¿no? A mí me encanta la música, escucharla más que todo. Hay un artista muy conocido, que es el del mundo, ¿no? Pero luego se volvió cristiano. Mediante escuchando esas canciones, justo tocaron, ¿no? En un seminario aquí en la iglesia, en el Hotel Latino. Y eso es lo que me atrajo a mí. Me gustaba la complejidad de las palabras que tenían, cómo podían cantar. Pero justo escuché esa palabra, ¿no? Que dice en el Salmo, en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esa palabra realmente tocó mi corazón. Ya la había escuchado anteriormente en otro lugar, pero no era como aquí, ¿no? No podía tener esa seguridad de que Dios había hecho su obra. Pero escuchándola y entendiéndola y viendo cada vez, ¿no? Él ya me ha hecho santificado. Pero aún los pensamientos seguían y confundían mi ser. Yo estaré bien, yo estaré sirviendo bien. Me invitaban, ¿no? Para el coro, para estar en la iglesia. No solamente aquí, también en otros lugares, pero una vez me han invitado para estar aquí y estaba viniendo y aunque tenía dinero, ¿no? A mi bolsillo para mi pasaje. ¿Cuánto es? Unos 50 creo en esos tiempos. De repente una hermana dice, hermano, ¿usted es de la iglesia? Sí. Sí, con vergüenza porque no era tan afín así, no hacía tanto. Yo solo voy a pagar su pasaje. Mi pasaje, pero yo tengo dinero, orgulloso, ¿no? Yo soy importante, decía. Pero Dios ha ido bajando mi corazón de poco en poco. Me pasó una situación donde me diagnosticaron con esquizofrenia incluso. Andé muy mal, no sabía dónde estaba, no podía ni sentarme alrededor de las personas. Los pensamientos realmente me frustraban, me hacían sentir muy mal. Así. Pero Dios realmente me ha sacado de ahí. Y otra vez me tiene aquí, ¿no? El otro día también, igual quería venir a la iglesia y me olvidé todo mi dinero también. Y subí, ¿qué hago? Así. De repente en un bolsillo bien oculto, 2 bolivianos, ¿no? Tengo para mi pasaje. Voy a la iglesia. Sí. Y tenía que cantar. Y a la vuelta, yo no tenía pasaje. Con mucha vergüenza, ¿no? Por favor, présteme. Pero tampoco había minibús para volver. A pie, ¿no? En mis pensamientos, así. Dios me permitía volver. Pero es como decir, ¿de dónde yo te he sacado? ¿Tú de dónde has venido? Realmente su gracia es infinita para con mi ser, para con mi familia realmente. Yo no podía ni iba a tener nada, ya tenía que estar muerto, ya tenía que estar perdido, pero Dios me saca de ahí. Y realmente ahora estoy feliz. Ya tengo una esposa, mi familia,
a ustedes como mis hermanos. Realmente es algo muy bello, ¿no? Dios así me permitió tantas cosas para poder estar agradecidos realmente. Por eso ese salmo, ¿no? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Esta mañana, entre los hermanos, ¿alguien quiere pasar a testificar? Tenemos como 5 minutos más antes de pasar a las presentaciones y escuchar y después tener el tiempo de la palabra. Entre los hermanos, ¿alguien más desea pasar a testificar cómo Dios está trabajando en su corazón este tiempo? Expresar, glorificar. También quiero aprovechar y en esta oportunidad, ¿no? Anunciar a todos los hermanos y saludar a los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia y nos escuchan en diferentes comunidades, ¿no? Día a día ellos siguen la transmisión y van escuchando la palabra también. También los hermanos podemos orar, amén, hermanos. También los hermanos, invitar a todos los hermanos a que puedan llegar aquí a la iglesia a 10 de la mañana en punto todos los domingos para juntos iniciar el culto, ¿sí? Desde temprano, de manera ordenada. Y también los días miércoles, 7:30 de la noche en adelante, ¿sí? Entonces, ¿alguien más desea pasar a testificar esta mañana? Adelante. Buenos días, pastor, buenos días, diáconos, buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana, en primer lugar, ¿no? Agradecer al Señor. Voy a dar mi testimonio. Yo me llamo Justina Copa. Yo soy de Caranabe, de Israel. Yo asisto a Caranabe, Iglesia Misión Buenas Nuevas, ¿no? Y aquí también Dios me hace llegar. Aquí están mis hermanos, mis hermanas. Por eso yo puedo estar muy agradecida. Estoy agradecida de Dios. Cómo Dios quiere estar aquí, ¿no? Junto con mis hermanos. Aquí estamos hermanos, ¿no? Justos, santos, perfectos. Yo voy a dar mi testimonio de mi salvación. Yo he recibido en 2013, en mes de 2 de mayo, en ese momento. Hasta ahora, yo estoy en la iglesia. Yo antes de que recibí la salvación, yo tenía pecado. Yo sufría mucho. El pecado me hacía sufrir. Yo iba a otra iglesia. Pero en otra iglesia yo pedía perdón. Pastor mensaje daba, estaba predicando. Nosotros estamos corriendo al altar, arrodillados. Yo también corría. Señor, perdóname. Señor, esto he hecho, aquello he hecho. Todo confesando, ¿no? Pero el pecado nunca se ha apartado de mí.
Sigue toda una vida entera estoy con pecado. Así estoy avanzando. Un día he escuchado, una invitación me han dado. El secreto, el perdón de pecado, nuevo nacimiento. Ese momento yo me he alegrado mucho. Nuevo nacimiento, dice. Esa palabra yo quería escuchar, quería saber, ¿no? ¿Cómo es siempre ese nuevo nacimiento? ¿Cómo siempre es? Yo he ido donde habían preparado, Dios había preparado una casa. Ahí estaba predicando el pastor Gregorio. Yo estoy escuchando, he ido a escuchar, ¿no? Pero me he sentado y escuchar. Pero sueño me ha llegado mucho. Las hermanas que estaban sentadas al lado de mí me hacían despertar. Despertaba también, pero sigue el sueño, me ha vencido. Ya así, la prédica ya ha terminado. Ya están saliendo afuera, yo también ya me estoy saliendo. Ese momento, una hermana me ha hablado. ¿Usted escuchó la prédica del pastor? Así me preguntó. Por eso yo decía, yo no he escuchado. ¿Por qué? Yo me he dormido, he dicho, claramente. Me ha hecho sentar en la silla, siéntate, vamos a compartir la palabra. ¿Tienes Biblia? Me dice. Yo tenía una Biblia chiquitita. Yo no sé, yo no he entrado a la escuela, no sé leer. Yo soy huérfana, no tengo madre, así, madrastra tengo. Entonces, no, yo no conozco estudio. Es un chiquitito biblita para mi compañita sé manejarme. Así nomás. Como no sé leer, así nomás manejo. Entonces, ese le muestra a la hermana. La hermana me dice, te lo voy a leer de tu Biblia, me dice. Y yo me preguntaba, ¿no? Antes de leer me decía, ¿usted tiene pecado o no tiene? Yo tenía pecado hasta ese momento. Yo digo, tengo pecado. ¿Por qué tienes pecado? Yo soy malvada, yo soy mentirosa, yo hago así malas cosas, así. De eso tengo pecado. Ya, vamos a compartir. Me ha compartido la palabra, está escrito en San Juan 1:29. De ese día hasta este momento tengo grabado en la mente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está escrito. Ese momento yo me he alegrado mucho. ¿Qué quita el pecado del mundo? ¿Cómo es eso? Tenía una alegría en mi corazón. Y al mismo tiempo me preguntó la hermana, ¿ahora sí que tiene pecado usted? Me dice, ya no tengo pecado, ya no. ¿Por qué? Me dice. Pero hace rato has leído, ahorita has leído que quita el pecado del mundo. Eso tienes que creer. Así, mañana sí que vas a venir, sí que vamos a compartir. 3 noches era. Después yo sí que venía, he traído también otros mis amigas así. Pero mis amigas sí quedaron, yo sí estoy avanzando, sí. Así Dios me ha permitido. Dios me ha dado grande salvación. Hoy no tengo pecado, soy justa, santa, perfecta. Así estoy avanzando. Estoy bien agradecida. Por eso yo, desde donde sea yo, donde están reunidos, ahí puedo llegar. Donde ha preparado Dios, ahí puedo llegar. Esta mañana a mi hija yo le dije, mi hija vive allá en San Roque, en el Alto. Vamos a la iglesia, hija. Hay veces viene aquí mi hija. Ahora voy a ir dice, a otro lado, me han invitado. ¿Yo qué puedo decir? Yo le dije, ya, entonces yo me he orado, ya, me he venido yo. Yo tengo que ir donde tengo que ir. Así puedo yo avanzar. Aquí voy a escuchar la palabra verdadero, la palabra lo que está escrito en la Santa Biblia. Dios ha abierto camino nuevo, vivo. Así estamos en Cararabia, nosotros estamos avanzando. El pastor, el evangelista Adán. Siempre, ¿no? Radio Jerusalén también estamos escuchando. En Radio Jerusalén dice los siervos, anuncian el evangelio. Así nosotros estamos anunciando. Dios me ha dado, ¿no? Es tan grande la palabra, la salvación. Eso estoy anunciando yo en Caranabe.
en viaje, en todo, anunciar el Evangelio. Así nosotros, hermanas y hermanos, avanzaremos anunciando el Evangelio. Eso yo puedo compartir este momento. Gracias. Muchas gracias a la hermana. De verdad, ¿no? Dios grandemente está trabajando, hermanos, a través de Jerusalén Radio, las redes sociales, y ahora se vienen 2 grandes eventos, el Campamento Mundial en Argentina y Colombia. Estos 2 viajes donde el pastor Oxupar va a anunciar su evangelio. Inviten y juntos participemos. Amén, hermanos. Inscríbanse, en la parte de atrás va a estar el grupo, ¿no?, de oficina, quien va a estar inscribiendo directamente en el link. Por la fe, todos los hermanos ya podemos ir avanzando. Así, hermanos, esta mañana vamos a escuchar, sí, las presentaciones del grupo Canto de Esperanza. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas: Salvaste mi alma, ha de venir. Entonces, para esto voy a invitar, por favor, al grupo que puede ir pasando. El grupo, por favor, puede ir pasando. Gracias. También voy a pedir a todos los hermanos que están presentes, podemos ir apagando nuestros celulares, por favor. Esto para no causar interrupción durante la prédica, ¿sí? Y también evitar movernos en el momento de la prédica, muy importante. Y también voy a pedir a todos los hermanos que están en las redes sociales o a través de Jerusalén Radio en Bolivia, estar sentados en una posición adecuada junto a su Biblia, porque hoy día vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a dar, por favor, fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Hola, sí, sí. agonizando en mi vida, sin rumbo a seguir. Cada día que pasaba, perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. Una mañana desperté, vi tu rostro frente a mí, me llamaste y me dijiste, hijo, ven a mí.
agonizando en mi vida, sin rumbo a seguir. Cada día que pasaba, perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. Una mañana desperté y tu rostro frente a mí, me llamaste y me dijiste: hijo, ven a mí. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser, me diste vida nueva, esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser, me diste vida nueva y esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús. Buenos días, hermanos. Realmente es un día muy lindo porque Dios nos permite alabar su santo nombre. El grupo como tal, este último tiempo hemos pasado un poco de dificultad, pero por la gracia de nuestro Señor estamos alabando nuevamente su santo nombre, porque nuestro Dios es digno de alabanza y gloria. Amén. Sí. Él pronto volverá. Falta muy poquito. Y cada uno de nosotros tenemos que llevar el mensaje del evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana me visitó una tía, muy temprano. Y podía, ¿no?, anunciarle también el evangelio, porque visita que viene tiene que salir con el mensaje en su corazón. Mi tía es adventista, mi tía, y podía directamente, ¿no?, predicarle esta verdad infinita, esta verdad eterna, que es la redención eterna que Cristo Jesús hizo por nosotros. Él pagó todo, absolutamente todo, y Él viene muy pronto, ¿no? Esta alabanza titula Ha de venir.
Sí, muchas gracias. Una vez más vamos a dar por favor fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Ahora vamos a invitar, ¿no?, a los hermanos del coro Alegría. Igual nos van a interpretar 2 himnos del nuevo himnario. El himno número 12, Gracias al Santo Calvario, y el himno 21, Proclamaré a todo el mundo. Por favor, el grupo puede ir pasando. Adelante, por favor. El coro Nueva Alegría. Sí, vamos a dar una vez más, por favor, fuertes aplausos.
su Hijo por siempre yo soy. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Adelante, pastor. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a ver, ¿no?, la Biblia, hermanos. Ustedes tienen el libro Primero de Samuel, capítulo 16. Esta mañana, primero del libro Samuel, ¿no? Primero de Samuel, capítulo 16. Ya, todos se encontraron, hermanos. Primero de Samuel, ¿no? Capítulo 16, desde versículo 1 voy a leer. Ya voy a leer, hermano, todos se encontraron. Primero de Samuel, capítulo 16, desde el versículo 1 hasta 13 voy a leer. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me unirás al que yo te diere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él le respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. ¿Y por qué yo lo desecho? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, y porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y ungelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Hasta el versículo 13 hemos leído.
Sí, usted han escuchado esta palabra, secreto, el secreto. ¿Le gusta a usted esta palabra, el secreto? ¿No? ¿Ustedes han escuchado, no, el secreto? El secreto era. El secreto nadie sabe. ¿Quién nomás sabe entonces? No sabe, ¿no? El secreto. Entre jóvenes habla, ya. Nunca habla otro, diga. Nunca habla otro, ¿sí? Si tú hablaría otro, lo que yo dije ahora, entonces va a cortar nuestra amistad. Yo nomás tú eres mi amigo, ¿no? Luego habla. Eso es secreto, ¿verdad? ¿No? Secreto. Secreto, ¿quién nomás sabe? Usted no sabe nada, ¿no? Usted nunca hizo el secreto. Nunca hizo el secreto. Secreto es tal vez muy difícil, era, que no sabe porque nadie habla, ¿no? Pero cuando ya sabe secreto es muy fácil. Entre amigos habla, nunca habla, ¿sí? Yo estoy enamorando tal fulana, se dice. Cuando mirando ella y mi corazón, ¿no? Y palpita mucho. Pero tú nomás estoy hablando, nunca habla. Pero entonces ese secreto entre dos, ¿verdad? ¿No? Entonces ese amigo escuchó ese secreto de su amigo. Cada vez mirando esa señorita, mi amigo enamora, ¿no? Entonces él sabe. Pero otro que ya no sabe, entonces mirando a esa señorita no se siente nada. Entonces ahí dentro de la iglesia también Dios puso, dice, ese secreto. ¿Usted sabe ahí en la iglesia secreto? ¿Qué secreto? Dios puso, dice la iglesia, secreto. Eso, ¿quién sabe? Usted no sabe, ¿no? Ese secreto es gran bendición de Dios. Como hablamos, uno que no sabe, muy difícil era, difícil. Pero uno que ya sabe ese secreto, muy fácil, ¿verdad? ¿No? Muy fácil. Dentro de la iglesia también Dios puso su bendición, era, pero a través de secreto, era secreto. Pues uno que sabe, muy fácil. Sí, leyendo la Biblia también, ahí puso secreto. Secreto es la bendición de Dios. Pero algunas personas leyendo la Biblia es muy difícil, no puede entender, no puede encontrar esa bendición porque por secreto. Manejar ese secreto, ¿usted le gusta, hermanos? Creo que no entendieron nadie, ¿cierto? De repente eso hablamos porque es secreto. Yo también no sé muy bien, parece me equivoqué. Tenía que hablar otra cosa. Nadie reacciona, ¿sí? Leyendo Génesis sale de Esaú y Jacob. ¿Usted escucharon Esaú y Jacob? Esaú y Jacob aquí explica a través de dos hijos, Esaú y Jacob. Isaac tiene dos hijos, ¿no? Primer hijo, Esaú, ¿no? El segundo hijo, Jacob era. Dos. ¿Sí? Ellos son hijos de Isaac. Su madre, Rebeca. Son lo mismo, era mismo. Tal vez puede ser alguien poco más alto, alguno poco chiquitito. Alguien puede ser poco guapo, otro poco feo. Algunos hablan muy bien, otro no habla muy bien. Tal vez puede tener esa diferencia, pero son igual, humanos. Pero a través de dos hijos, leyendo la Biblia Génesis, ¿y quién va a recibir la bendición de Dios? Luego, ¿quién va a recibir la maldición de Dios? Eso explica. Entonces, leyendo la Biblia, ahí está un secreto era. ¿Cómo hablamos el secreto? Sabiendo, muy fácil. ¿Qué quiere decir? Yo también, igual que él recibió la bendición de Dios, ¿no? Igual yo también puedo recibir la
bendición de Dios. Igual, sabiendo bien, igual que ese joven recibió maldición de Dios, yo también, igualito que ese joven vive, va a recibir. ¿Qué va a recibir? ¿Puede entender todos, hermanos? ¿Ya hasta aquí puede entender bien? ¿O fácil o muy difícil? Ya levante. Oh, no entiendo nada, pastor. Sí, muy difícil. Levante la mano. Está bien, sin miedo, ¿sí? Sin miedo, sí. ¿Todo entendieron bien? Sí. Entonces, leyendo ese libro, esa historia, Esaú y Jacob. Entonces, ¿cómo empieza esa historia? Su padre Isaac envejeció. Entonces, su ojo no se ve, envejeció era. Entonces, su padre antes de morir se siente, algún día va a morir rápido, ¿no? Pronto. Antes de morir, la bendición de Dios que yo recibí, entregaré, ¿sí? Pero Isaac tiene dos hijos. Primero, Esaú. Segundo, Jacob era. Pero el padre Isaac, entre dos hijos, ama más que otro. ¿A quién más ama? Esaú. ¿Por qué ama a Esaú? Porque su padre Isaac le gusta rica comida. ¿Usted también rica comida le gusta? Ay, otra vez hablando comida, sí, saliendo saliva muy rápido. Entonces Isaac le gusta comida. Entonces, entre dos hijos, Esaú cocina muy bien. Esaú. Entonces, ese tiempo era chef, él parece, ¿no? Esaú. No solamente cocina bien, él saliendo al campo caza muy bien, cazador. Cazador. Entonces, animales se encuentra, él muy valiente. Si luego él muy fuerte, pelea, luego cazando y animales trae carne. Luego, como hablamos, él sabe muy bien cocinar con cuchillo, ¿no? Sí. Primero pelando, ¿cierto? Primero mata al animal, porque es muy fuerte. Luego, ¿sí? Cortando, cocinando y cocina. Y a su padre le gusta eso. Entonces su padre ama más que Jacob, a Esaú, ¿no? Por eso, él se sintió, pronto va a morir. Antes de morir, yo le bendeciré a mi primer hijo, Esaú. Porque yo amo. ¿A quién ama? ¿Por qué ama a Esaú? Él porque ese tiene don, ese cocina muy bien. Entonces su padre llamó, Esaú, ven, ¿sí? Me siento pronto va a morir. Pero antes de morir yo te bendeciré. Si a mí me gusta tu guisado, sal al campo, tráeme un guisado, comeré, luego yo te bendeciré. Entonces Esaú escuchando estaba muy feliz. ¿Por qué estaba feliz? Porque esa bendición que mi padre me da no es normal. No es normal, era solamente prosperar, no. Esa bendición es muy especial, muy diferente. Esa bendición que recibió de Dios, mi padre eso me quiere dar. Entonces estaba muy feliz. Amén. Luego, papá, espera. Luego, ¿qué hizo Esaú? Agarrando su arma, rápido salió. Saliendo, ¿dónde está? ¿Dónde está animal? ¿Cierto? Ya pronto va a recibir la bendición. Entonces él estaba muy feliz, salió luego afuera buscando los animales. Cuando el padre habló a su hijo Esaú, según la Biblia, su esposa, ¿quién es esposa de Isaac? Rebeca escuchó. ¿Qué escuchó? Todo lo que está hablando, escuchó. Mi esposo pronto va a morir. Entonces esta bendición que recibió mi esposo de Dios, va a entregar. ¿A quién? Esaú era. Pero leyendo la Biblia, la madre Rebeca ama, dice. ¿A quién ama? Jacob ya ama, dice. El padre Isaac ama a Esaú. ¿Por qué ama a Esaú? Él es muy guapo, obedece bien, por eso también. Pero según la Biblia, él le gusta su guisado.
Pero ya la madre Rebeca ama. ¿A quién ama? Jacob, dice. La madre Rebeca, ¿por qué ama a Jacob? ¿Por qué ama? Él también hace guisado, o él hace costura, tal vez, o él sabe lavar plato bien. ¿Y por qué la Rebeca, su madre, ama a Jacob? Según la Biblia, no está escrito. En caso de Isaac, ama, luego explica la Biblia, él le gusta su guisado, por eso ama a Esaú, ¿no? Pero su madre Rebeca ama a Jacob, pero no hay explicación en la Biblia. No sé por qué ama, ¿sí? Según su nacimiento de Esaú, Jacob, mirando, podemos ver. Jacob, ¿sí? ¿Cómo nació? En el vientre de su madre Rebeca era gemelos, ¿verdad? ¿No? Entonces, primero, ¿quién salió? Esaú salió. Esaú muy fuerte era. Su mamá, ¡pum!, dando fuerza, ¡pum!, salió él. Así salió, era fuerte. Pero ya segundo hijo, ¿cómo se llama? Jacob. Jacob es muy frágil, dice, según la Biblia. Pero él solito no podía salir. Ayúdeme, yo quiero salir afuera. No hay fuerza. Por eso él, ¿qué hizo? Ay, Esaú, mi hermano mayor, ayúdeme. Luego agarró su pie, ¿cierto? Entonces Jacob dice, ¿quién está agarrando? Quiero salir. Déjame, pero no deja. ¡Ey! Luego, ¡pum!, salió, ¿cierto? Jacob, ¿no? Perdón, Esaú. ¡Pum!, salió, juntamente salió. ¿Quién salió? Jacob agarrando su pierna. Salió era. Gracias, Esaú. Por usted yo podía salir. Él solo no podía salir, era muy frágil, ¿verdad? ¿No? Por eso al nacer, sus padres miró. ¿Quién miró? Primer hijo, Esaú. ¿Cómo era? Fuerte, mucho peludo. Por eso su nombre se llama Esaú. Luego mirando segundo hijo, ¿cómo estaba? Al mirar, ay, ¿cómo va a vivir? Y no hay esperanza, era esperanza. Por eso se llama Jacob, era Jacob. ¿Sí? Amén, hermanos. Esta mañana también Dios mira a nosotros. Mirando, ay, Dios mío, mirando a nosotros. Mirando a ese hermano, mirando a esa hermana, ay, Dios mío, no hay esperanza, no hay. ¿Cómo se llama? Jacob, era Jacob. Jacob, sí, no sé esta mañana su nombre, ¿qué será? ¿Sí? ¿Será Esaú o Jacob? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué más conviene? ¿O Esaú o Jacob? Jacob, levante Jacob. Me parece Jacob. Mucho, ¿no? Me parece soy Esaú. O no levanta, soy Esaú. Peludo, aquí está peludo. Esaú era. Ahí nació. Naciendo, pero la Biblia, cuando su madre Rebeca, tal vez por esta razón, porque siempre mirando el hijo, ¿no?, más frágil, más débil, más inclina su corazón, ¿verdad? ¿No? Porque el hijo está bien, no se preocupa tanto, pero siempre mirando hijos problemáticos, más inclina. ¿Cómo va a vivir? ¿Qué va a comer? ¿Qué será? Luego siempre ya se preocupa. Tal vez la madre Rebeca también. Pues en la Biblia no hay explicación, solo amó. ¿A quién amó? Jacob. Entonces con ese amor, su madre deseaba, mi esposo, ¿sí?, tiene que bendecir. Jacob era Jacob, pero su esposo, ¿a quién quiere bendecir? Esaú era. No, esa bendición tiene que llegar ¿a quién?
Jacob era Jacob. Esa mañana, si tal vez va a llegar a usted, ¿qué va a llegar? ¿Qué va a llegar? ¿Sí? Bendiciones, felicidades. Pero la madre desea, esta bendición que tiene ese fulano debe llegar a quién? Ay, mi hijo era amado. Amén, hermanos. Entonces Rebeca, esa bendición que va a recibir su hijo mayor, Esaú, quería jalar hacia Jacob. Jacob habla, era Jacob, porque no tiene condición de recibir la bendición de su padre. No tiene condición, porque su padre ama. ¿A quién ama? Esaú. Entonces Jacob, difícil era recibir esa bendición de su padre. Supuestamente su hijo Jacob no se puede recibir esa bendición era. Pero a través de esa historia, un secreto era. Cómo ese hijo, que frágil, débil, iba a fracasar, iba a vivir pobremente, pero cómo recibió esa bendición de Dios. Eso secreto era. ¿Usted sabe ese secreto? Por eso ya esta historia leyendo, escuchando, en el principio tal vez no entiende, muy difícil era. Por eso según su manera entiende. ¿Por qué? ¿Sí? Jacob recibió la bendición del padre, porque él mintió. Entonces siendo mentiroso, súper mentiroso, ya puede recibir la bendición de padre, tal vez alguien. ¿Sí? Así va a entender. Ya como el secreto no sabe, muy difícil, pero cuando entiende, sabe, muy fácil era, muy fácil. Entonces ahí la madre quería que reciba Jacob la bendición de padre, ¿verdad? ¿No, hermanos? Luego llama, Jacob, luego explica. Escuchando, tu papá está cerca de la muerte. Tu papá quiere bendecir, tú sabes, ¿no? Tu papá ama más a Esaú. Por eso Esaú va a querer dar a él. Por eso mandó al campo, está buscando animal. Pero yo sé, yo te amo. Yo quiero que tú recibas la bendición. Entonces tú traiga ahora, ¿qué traiga? 2 cabritos, tráeme. Yo voy a cocinar un guisado. Tú llévalo, luego pídele la bendición de padre. Ahí recibe la bendición su madre espiritual. Pero Jacob escuchando, ¿buena idea es o mala idea es? Jacob escuchando, ¿buena idea era, hermanos? Jacob muy inteligente parece. Mamá y mi papá, aunque no se ve bien, no ve bien, pero para confirmar, Esaú es o Jacob es, me va a palpar, dice. Palpar, ¿no? Palpando, soy lampiño es, pero mi hermano mayor Esaú, peludo y musculosos. Pero mi cuerpo no hay ningún músculo, tampoco vellos. Me palpando, va a enterar, ¿no? Ay, tú no eres Esaú, Jacob es. Mentiroso, maldito, me va a rechazar, me va a caer maldición de Dios. Entonces su madre más inteligente que Jacob. Eso yo ya sabía. No se preocupe eso. Por eso tu maldición va a caer, ¿no? Sobre a mí era. No se preocupa. A ti ninguna maldición va a caer. Si por si acaso se cae maldición, no a ti, sino a mí. Entonces escuchando, no me va a caer maldición. Luego, ¿a dónde va a caer? A mi mamá. Entonces tranquilizo. Está bien, mamá. Está bien, escucharé. Voy a obedecer. Su madre pidió que traiga, ¿qué traiga, hermanos? 2 cabritos. Luego, después, Jacob trajo. Después de traer, luego necesita cocinar. ¿Quién cocinó, hermanos? ¿Quién cocinó? Rebeca, ¿no? Su madre, Jacob, mátalo ese cabritos. Mátalo.
Yo era campesino, hermanos. Mi casa era zoológico, ¿sabe? Zoológico. En mi casa todo animales vivían. Desde huevo, después pollito, ¿no? Y gallina, chancho, cerdo, vaca, becerro también. Todo tipo de animal, perro, gato, todo vivía. Entonces, cuando vienen invitados, mi padre mata gallos. Un día me dijo, agarra ese gallo. Difícil era agarrar. ¿Sí? Gallo muy rápido. ¿Sí? Y corre muy rápido. Cuando agarra, ¡fum! Vuela también, ¿cierto? Vuela. Agarrando, ya tiene que matar. Pregunté, papá, ¿cómo mato? Él, ¿cómo mata gallo? Tuerce su cuello. Así, ¿cierto, no? Ay, ¿por qué eso de repente, no? Ese poco, ¿no? Sí, entonces, yo he visto, era, aquí tuerce, gallo, ¿no? Entonces su hueso ya se rompió. Entonces yo pensé que muerto, ¿verdad, no? Mi papá cuida bien. Sí, papá, yo pensaba que ya muerto, que no se mueve. Mi papá se fue. De repente ese gallo se levantó, luego así estaba torcido, corriendo rápido. Me sorprendí, resucitó ese gallo. Papá, resucitó aquí ese gallo. Entonces su cuello así torcido sigue escapando. Ay, me daba mucho miedo. Mi papá otra vez agarró, luego cocinó, comimos muy rico. Entonces su madre dijo, mátalo, puede matar ese cabritos. Jacob tenía mucho miedo, ni siquiera podía, ¿no?, matar. Entonces, ¿quién mató? Rebeca era su madre, matando, cocinando, todo ya preparó. Luego su madre dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Ya, llévele, luego dígale, ¿qué dígale ante tu papá? ¿Qué dígale? Soy Esaú, dígale. Entonces, tu papá Isaac ama a Esaú. Por eso va a recibir la bendición de tu papá. Enseñó, ¿verdad, no? Entonces Jacob escuchando, ¿quién es él? Jacob es. Pero su madre, ¿qué enseñó? ¿Qué enseñó? Tú eres Esaú, era. Entonces él, mucho pensamiento, yo soy Jacob, ¿verdad, no? Soy lampiño, también no tengo mucho músculo, delgadito. También yo hablo, mi voz, ¿sí?, se nota, soy Jacob. Pero aunque surgía muchos pensamientos, pero escuchando, obedeciendo la voz de su mamá, se fue. Papá, así, golpeando. Papá, ¿quién eres? Soy tu hijo Esaú, dice. Así tan rápido volvió. Entonces Jacob pregunta, responde. ¿Qué responde? Porque su padre recién envió, ¿verdad? ¿No? Salió, pero muy rápido trajo ese guisado. Luego está diciendo, soy Esaú. Su padre pensando, calculando, saliendo, buscando animales, luego peleando, matando, luego hasta cocinar, va a tardar, calculando, ¿no? Pero más rápido regresó, le está trayendo ese guisado. Tenía duda, poco raro. Pero lamentablemente su padre puede ver, no puede ver. No puede ver. Ay, qué pena, no puedo verte. Pero ¿quién eres? Soy Esaú, papá. Sí, aquí está guisado. Come rápido, luego me bendice. Porque necesita bendecir, ¿no? Rápido, antes que vuelva a su hermano mayor. Recibir, bendecir, escapa rápido, ¿sí? ¿Sí? Plena está bendeciendo, luego sí regresa a su hermano mayor, ya se quiebra, ¿verdad? No, ya fracasa. Bendíceme. Entonces su padre, qué raro es. Muy rápido usted agarró,
animal, así tan temprano, rápido regresó. Entonces Jacob, escuchando, respondió. ¿Cómo respondió? Jacob respondió ante su padre. ¿Qué respondió? Jehová Dios me ayudó. Al salir justo estaba animal. Ahí ¡pac! Yo maté. Luego ahí rápido y regresé. Ah, qué bien, hijo mío. Luego, sí, entonces ya, come. Sí, esa es mi comida. Luego bendíceme. Cada rato bendíceme, bendíceme está hablando. Porque está apurado ahora él. Entonces su padre, sí, espera. Sí, primero voy a comer. Pero antes de comer, acerca de mí, ¿no? Voy a palpar. Luego ya tocando, ¿cómo era? Muchos velludos. ¿Por qué? ¿Por qué de repente muchos vellos, hermano Jacob? Él puso crema, algo crema especial para que salga como pasto rápido crece, ¿no? ¿O qué pasó, hermanos? ¿Por qué mucho velludo? Sus cuellos, manos. La madre Rebeca sabía todos. Mi esposo tiene mucha duda, ¿sí? Mi esposo fácilmente no va a bendecir. Sí o sí va a tocar. ¿A dónde va a tocar? Cuello y manos. Entonces, como mató cabritos, su vello, ¿no? Sus pelos, ¿no? Pelo de cabritos. Puso, ¿en dónde puso? En la mano de Jacob. En el cuello de Jacob ya puso. Justo su padre tocando. ¿A dónde tocando? Cuellos, manos. Jacob, perdón. Ya tocando. Esaú creció más. ¿Sí? Más suave es mi hijo Esaú. Qué bien. Así. ¿Qué shampoo usa? Hasta aromático es. Ya, luego su padre. Luego, ¿qué hizo? Ven, ahora yo voy a bendecirte. Luego, antes de bendecir a Jacob, habló su padre. ¿Qué habló? ¿Qué habló? Creo que no lee la Biblia ustedes, ¿no? Su padre, antes de bendecir, habló. Muy raro, ¿sí? La voz es Jacob. Pero, la voz es ¿quién? La voz es Jacob, porque sigue conversando. Qué raro es. La voz es Jacob, pero palpando eso todo, Esaú. No se puede, ¿sí? Distinguir bien. Luego finalmente bendijo, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego tenía otra vez dudas. Otra vez. ¿Tú eres a Esaú? Otra vez pregunta. ¿Qué dice entonces Jacob? ¿Qué dice? Soy Esaú era. Luego su padre bendijo. Vamos a ver. ¿Qué tipo de bendición ha dado Jacob? Ya, ¿en dónde sale, hermanos? Génesis capítulo. Vamos a buscar. 27 sale. Génesis capítulo 27, el versículo 27. Ya, ¿todos se encontraron? Génesis capítulo 27, el versículo 27. Su padre Isaac bendijo a Jacob. ¿Qué bendiciones vamos a ver? 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo:
mira el olor de mi hijo como el olor del campo, que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Ya, su padre, ¿qué bendición ha dado a Jacob? No solamente, no solamente riquezas, grosura de la tierra, del cielo, rocíos. Porque en ese tiempo, ¿en qué manera se calificaba? Es económicamente ricos, de materiales del campo, era campo. Entonces, del cielo no da agua, lluvia, ¿cómo va a tener, verdad, no? Comidas, estas cosas. Entonces, Dios te era continuamente, que aquí leyendo, te del rocío. ¿De dónde? Del cielo era. Luego queda más, hermanos, grosura de la tierra. Aquí está hablando siempre abundante, era abundante, grosuras, ¿verdad? ¿No? Entonces ustedes también esta bendición, Dios desea Jacob, ¿verdad? No recibió esa bendición. No solamente riqueza está hablando, también sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Entonces, ¿ante quién inclina, hermanos? Jacob, ¿verdad? No, pero normalmente, ¿ante quién inclinan las personas? ¿Ante quién? ¿Ante Pastor André inclina? ¿Ante quién inclina? A Dios también. Única persona. Antiguamente, ante rey, ¿verdad? ¿No? Ante rey no puede alzar su rostro, por eso agachándose, inclina, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes han visto película o nunca han visto película? Por eso no sabe, ¿no? Inclina ante rey. Ya solamente ante rey inclina, pero aquí, ¿qué dice? Se inclinen a ti. ¿Pero quién inclina? ¿Personas inclinan? ¿Qué inclinan? Naciones. No cualquier persona, no una persona. Naciones inclinan ante quién? Jacob. ¿Qué quiere decir? El rey de reyes era. De otro país rey inclina a quién? Jacob era. Entonces, rey de reyes. Más poderoso, ¿verdad? ¿No? Grande era, grande. Luego, última bendición. ¿Qué dijo? Maldito, dice. ¿Quiénes malditos? Maldijeren a ti. Ellos son malditos. Que Dios va a castigar. Pero benditos. ¿Quiénes benditos? Sí. Bendijeren a ti, Jacob. Ellos son benditos. Ya esa bendición es verdad muy grande, porque nadie puede hacer contra Jacob, ¿verdad? ¿No? Hasta los hijos, sus hermanos, también va a inclinar, va a servir, dice. Una bendición tan grande, hermanos. Ya entonces esta historia, ¿no? Escuchamos, ¿verdad? No, Esaú y Jacob. Aquí hay secreto. ¿Qué secreto, hermanos? Hemos escuchado muy bien, divertido, ¿verdad? ¿No? Parece un cuento. Pero dentro de hay un secreto. ¿Qué secreto, hermanos? Un secreto muy grande. Pero la gente escuchando, muy divertido era. Esaú, pobrecito, trabajando duro, afuera recibió maldición. Pero Jacob no hizo nada.
Solamente mintió nomás, muy valiente, mentiroso, como a Esaú dice. Pero ¿cómo recibió la bendición? Esa bendición. Ya, esa historia hay un secreto. ¿Qué es secreto, hermanos? Y se encuentra muy fácil también, hermanos. Fácil. Pero alguien no sabe, muy difícil. Ya, secreto, hermano, secreto. ¿Qué es secreto? Ya, vamos a ver. Hermano, ya puede, aquí quiere. Jacob iba a venir Salvador. Eso es secreto. Claro, Jacob es Salvador. Como siendo gobernador, ¿no? El gobernador ¿de dónde? No es Jacob era, perdón, sí, José era José. Si equivocamos. Pero Jacob es Salvador, ¿sí? Y también puede ser, también aquí secreto ya hablamos. Primero, hijo mayor, Esaú, ¿sí? Vamos a ver. Esaú quiere recibir la bendición, ¿verdad? Esa, ¿no? Si no quiere recibir la bendición, no es necesario salir al campo, como había dicho su padre. Él también tanto deseaba recibir. ¿Qué deseaba? Bendición de su papá. Es grande bendición. Por eso, ¿qué hizo? Agarrando armas, salió al campo. En el campo, ¿qué hizo? ¿Dónde está? Sí, animal. ¿Dónde está? Ya, ahí está un guisado, ¿verdad? ¿No? 2 platos va a salir. Ah, guisado, luego, ¿qué hace? Agachándose, acercándose. Con lanza, luego con espada. Luego agarrando, ¿qué hace? Luego atacando, pelea. Peleando, animales, mátame. Tú eres Esaú fuerte. Un animal así hace, con quieto. Animal también con toda la fuerza defiende, pelea, peligroso era. Oso, tigre, peleando, peligroso, ¿verdad? ¿No? Entonces tal vez ese animal raspó, ¿a dónde? ¿A dónde? Pecho de Esaú, se rompió, salió pelos, sí. Peludo. Sangraba poco tal vez. Oh, usted me raspó. Y también pelea. ¿Sí? Animales, hace una lucha. Pelea, ¿verdad? ¿No? Pero tanto deseo. ¿Qué deseo Esaú? Quiero recibir esa bendición. Mi papá le gusta, ¿qué le gusta? Guisado. A ese animal sí o sí tengo que matar. Luego matando, trajo, cocinando. Eso él ahora y hace. Hermanos, Esaú es Esaú, sombra de Esaú, como habló hermano. ¿Sí? Como Jacob es Salvador, sombra de Salvador, pero Esaú, sombra de quién, sombra de quién. ¿Sombra de quién? Que desea Esaú, ¿no? Recibir la bendición, ¿verdad? ¿No? Pero ¿en qué manera? Por su fuerza. Él mismo quiere hacer recibir la bendición de papá. Desea. Entonces Esaú es la sombra de quién? Igual esta mañana, por mí mismo. Por mí. ¿Sí? Haciendo era por mí. ¿Sí? ¿O me puede entender esa parte? Voy a estudiar por mí. Voy a trabajar por mí. ¿Entiende, hermanos? Sí, por mí mismos. Pero ya el menor Jacob, vamos a ver. Jacob era muy frágil. Por eso sus padres cuando miró a su hijo Jacob, ¿cómo reacciona? Ay. Que no hay solución, no hay esperanza.
Pero ya Jacob, ¿qué era? ¿Sí? La mamá, ¿sí? Rebeca, él ya deseaba. ¿Qué deseaba? Que él reciba la bendición de su papá. Papá. Entonces Jacob, él no quería presentar ante su padre, ¿verdad? No, Jacob no quería. No quería, hermanos. No quería. Pero escuchando la voz de su mamá, ¿qué desea? Tú se acerca, luego reciba la bendición. Aunque Jacob también quiere recibir bendición, pero mirando a sí mismo, él también, no solamente su padre y madre, él también mirando su espejo, ¿por qué ojo así? ¿Por qué nariz así? ¿Por qué así? Sí, ya él mismo también. Él no quería, tenía miedo, no quería era. Pero escuchando la voz de mamá, Rebeca, ¿qué hizo? Obedeció, ¿verdad? No, obedeció. Él no presentó por su propio deseo. No presentó ante su padre por su corazón, ¿verdad? ¿No? Recibiendo corazón de quién. ¿Recibió de quién? ¿De quién? Rebeca. Aquí seminaristas y conmigo viven, ¿no? Aquí en la iglesia. Algunos seminaristas no quieren. Vamos a limpiar. No me gusta, no quiere. Pero necesita, vamos a ir a limpiar. Pero algunos seminaristas no quieren. ¿Qué más prefiere? En la cama quiere. Qué feliz hacer. Y algunos seminaristas descansan después de almorzar. Mucho sueño, bien. Pero algunos no quieren. Pero pastor dice, pastor quiere que vayamos a limpiar. Pero no quiero. Mejor era. ¿Qué mejor? Muy dulce, eso quiere era. Usted también, ¿no? Después de almorzar, viene sueño. Viene sueño, ¿no? Muy dulce eso. Entonces, escuchando a algunos, mejor. Pero algunos seminaristas que dicen, pastor desea, vayamos a limpiar. Aunque no quiero, alguien sepa. Algunos duermen. Luego otro seminarista mira, yo también, eso quiero. Pero, pastor, quiere que vaya a limpiar en la iglesia. Llorando se va. Yo también, igual que ese seminar, quiero dormir. Pero se va. ¿Qué hace? El limpiar, hermanos. Hermano Jacob no quería, pero recibió. ¿Qué recibió? ¿Qué recibió, hermanos? Recibió. Es el secreto de esa historia, hermanos, muy sencillo, hermanos. Vivir por mí. Vivir, recibir. Es demasiado sencillo. Depende de esto. Sus vidas determina en gran manera. Jacob recibió esa bendición. No solamente riqueza, hermanos. ¿Sí? Naciones inclina a él. Naciones. Luego, nadie puede maldecir a él. ¿Sí? Cuando ve él, todo tiembla. Que nadie puede hablar contra él. ¿Por qué? Él es Dios mismo. Amén, hermanos. Dios mismo era. Aparentemente Jacob. Pero Rebeca se va. Papá, dame la bendición. No era de Jacob. Ese valentía, ¿cierto, hermanos? ¿O de Jacob? No de Jacob. Ese de madre. Rebeca mismo está. Sí, papá, dame. ¿Qué dame? Esa bendición. Padre pregunta, ¿tú eres Esaú y Jacob?
¿Qué respondió? Soy Esaú, era Esaú. Esaú. Eso de Jacob, hermanos. Jacob nunca tenía ese corazón. El que tenía corazón, mamá, en vez de la bendición, peor era, peor, maldición me va a caer. Eso es corazón de Jacob. Pero su madre dijo, no se preocupa, maldición caerá a mí, tú vaya, recibe la bendición. Amén, hermanos. Jacob se fue recibiendo corazón de madre. ¿Se puede entender, hermanos? Luego recibió la bendición de padre. Entonces, en esta historia, ¿qué es secreto, hermanos? Esta mañana usted sigue viviendo su propio corazón. Entonces, igual que Esaú era Esaú. Los que viven por sí mismos, la sombra de Esaú era. Esaú es toda la vida Esaú. ¿Qué es? Era sal al campo. Campo es trabajo, duro trabajo. No es fácil, hermanos. Animal no me mata, yo muero. Yo mato él, yo triunfo. Era. Una guerra es fuerte, hermanos. Acá, en el campo es. ¿Qué es? Para lograr sobrevivir, adquirir, obtener. Una guerra es muy fuerte. Usted ahí pierde, usted todo va a perder. Por mi fuerza era trabajar duros. Quiere lograr, quiere hacer, recibir. Todos van a fracasar, dice. Todos. Trabajando duro, aún logró trajo carne. Recibió la bendición Esaú, hermano. Recibió maldición, hermanos. Recibió maldición. Pero Jacob no hizo nada, ¿verdad? ¿No? ¿Pero qué hizo? Sí, solo recibió, recibir. Corazón de madre se fue, aunque tal vez poco de miedo, muchos pensamientos, ¿verdad? ¿No? Pero recibiendo corazón de madre. Como fuera Rebeca presentando ante Padre. Padre, dame la bendición. ¿Cómo así tan rápido vino? Dios me ayudó. Ya ven, acércate de mí. Voy a palpar. Ya, papá, aquí tóqueme, aquí tóqueme. Sí. Tocando, ya tú eres Esaú, ¿verdad? Luego bendijo. Después otra. Qué raro. La voz es Jacob. Pero Esaú era tocando, palpando. Tiene mucho bellos. Luego su padre bendijo, hermanos. Jacob es, ¿quién es Jacob? La sombra de Jacob, ¿quién es? Esta mañana igual. La sombra de Jacob es vivir era, ¿sí? Por el corazón de madre, ¿no? No de mí, ¿verdad? ¿No, hermanos? La Rebeca es la sombra de ¿quién es? Jesucristo. Nosotros queremos recibir la bendición de Dios. Nosotros queremos entrar al cielo. Por eso mucha gente como Esaú trabaja, hace, ¿verdad? Cumplir, agradecer, hacer. Esaú era. Pero y Jacob, ¿qué es? Recibió corazón de madre, ¿verdad? ¿No? Rebeca es sombra de Jesús. Jesús tanto desea que nosotros entremos ¿a dónde? Al cielo, al cielo. Jesús tanto desea que nosotros recibamos la salvación, ¿verdad? ¿No? Somos Jacob. Que no tenemos condición de recibir la bendición de Dios. Somos pecadores, cometimos pecados, llenos de vicios, suciedades, llenos en nuestro corazón. Por eso cuando Dios ve, como Jacob era, ese maldito, ese otro mintió, ese malvado, está fingiendo muy bien, qué hipócrita. Dios mirando a nosotros.
No hay solución. Aunque usted así está bonito, presentable, pero Dios mira, ay, Dios mío, ay, lleno de hipocresías, lleno de inmundicias. Aunque se ríe dentro de sonrisa, maldísimos. Pero Dios mira, ay, Dios mío. Mirando aquí también, ay, ay, también. Mirando atrás, más peor, ay, 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 ay. No hay condición, ¿verdad? No, Jacob. Pero ¿qué secreto, hermanos? Recibir. ¿Qué recibir? Corazón de Jesucristo. Jesús desea que nosotros entremos al cielo. Por eso Jesucristo murió, por eso murió. Para que nosotros entremos al cielo, necesita pagar. Precio de nuestros pecados. Por eso Jesucristo murió. ¿Sí? Tanto deseaba. Jesús tanto deseaba. ¿Qué tanto desea? Ese maldito, ese hipócritas, ese inmundos que entre al cielo. Para entrar al cielo, Dios solamente acepta los justos, limpios. Ni modo era. En vez de nosotros, Jesucristo mismo muriendo, ¿verdad? No en la cruz. Luego nos ha dado esta salvación. Amén, hermanos. Cielo solo entra los limpios, justos. Somos sucios, pecadores. Para que entre, Jesús murió, ¿sí? En la cruz y los entregó esta justicia. Por eso ya Jesús ahora habla, como Rebeca habla. ¿Qué habla? Jacob. Luego habla. ¿Qué habla? Acércate, acércale, ¿no? De tu papá. Nuestro papá, ¿quién es? Dios era, Dios. Se acerca de Dios. Luego pídele. ¿Qué pide? Bendiciones. Dios sí o sí va a preguntar. ¿Qué va a preguntar? Tú eres pecados justos. Amén, hermanos. Entonces ahí recibiendo corazón de Jesús. Jesús murió por nuestros pecados. Yo recibiré, aunque tengo miedo. No tengo condición, ¿verdad? No pedir la bendición. Pero recibiendo corazón de Jesús. Luego se va a donde? Presenta ante Dios. Luego va a pedir. ¿Qué va a pedir? Bendíceme, Dios. Entonces Dios sí o sí va a preguntar a usted. ¿Qué va a preguntar? ¿Ustedes justos o pecados? ¿Qué va a decir? Ya atrás, hermano, ¿qué va a decir? Ay, yo ayer cometí pecados. Sigue cometiendo pecados. Soy pecador, Dios. Humildemente, soy pecador. ¿Tú eres pecador? Amén. Luego, ¿a dónde va? Ya infierno va a entrar, en infierno. Dios no ama pecador. Dios, ¿quién ama? Justo. Es muy importante. ¿Sí? Por eso como Jacob recibiendo corazón de Dios, Jesús, ante Dios, Dios va a preguntar. ¿Qué va a preguntar a usted? ¿Ustedes limpios o sucios? ¿Qué va a responder? A sucio, ¿no? Sigue sucio. Dios cuando pregunta, si recibiendo corazón de Jesús, ¿verdad? ¿No? Sí, como soy Jesús, Jesús. Jesús desea que nosotros recibamos la salvación. Jesús decía que nosotros entremos al cielo. Por eso Jesús todo preparó como Rebeca. Todo preparó perfectamente que reciba la bendición del Padre. Solo que hacemos, Jacob, nosotros recibir corazón de Jesús unirá. Papá, ¿sí?
bendíceme. ¿Quién eres usted? ¿Qué va a responder, hermanos? Pecadores justos. Justo, así va a responder. Entonces su papá va a decir, no, soy sordo, sí, no escucho muy bien, sí, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, debe hablar. Sí, Jesús desea que seamos, ¿no? Limpios, justos. Ya limpió todos, recibiendo y hablar por la fe. Justo era justo. Amén, hermanos. Dios, qué raro es. La voz es fulano. Yo sé fulano, qué mentiroso. Pecadores. La voz es hermanos, pero muy raro. Ellos, ¿qué responde? Justo, dice, no tiene pecado. Entonces Dios se confunde. Qué raro. La voz es fulana, hermana. Yo sé que ella es mentirosa. Ella tiene llena de rabia. ¿Sí? Su boca sale venenos. ¿Sí? Tantas veces arañó a su esposo. Sí, Dios todo sabiendo, muy raro. Dice que justa. Dice. Creo que no escuché bien. Otra vez. ¿Quién eres usted? Otra vez pregunta. ¿Quién eres? Entonces, ¿qué va a responder? Ya, ¿qué va a responder, hermanos? Justo. Ahí, qué bien, justos. Yo te amo, justos, limpios. Entra, dice, entra. ¿A dónde? Al cielo. Ahí Isaac bendijo era a Jacob. Hermanos, en ese capítulo, ¿no? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? Aunque escuchamos, ¿no? Esa historia todo. ¿Qué secreto, hermanos? Vivir era vivir por el corazón de Señor. Unir. Como seminarista, ay, quiero dormir. Pero pastor quiere que vaya. Recibiendo corazón de pastor, se va. ¿Cierto? Entonces, pastor regresó. Pero entrando al cuarto, un seminarista felizmente durmiendo. Entonces, pastor mirando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Ese negligente, ahora es 2 de la tarde. ¿Cómo puede dormir? Echando agua. Luego otros seminaristas, aunque mucho calor, pero ¿cómo? Recibiendo corazón de pastor, limpia, trabaja. Aquí tesorero, tráeme, tesorero, ¿qué trae? Pizza, hamburguesa, ya trae, Coca-Cola, ya invitamos. Chistoso, ¿verdad? ¿No? Chistoso. Hermano, secreto es cuando no sabe, muy difícil. No sabemos. Esaú no sabe. ¿Por qué no sabe? Yo eché todo el corazón. Todo el día yo peleé animal. Sin descansar. Trabajé, maté, cociné, traje. ¿Por qué me trata así? Difícil, no entiende Esaú. No entiende. Secreto, hermano, secreto. Secreto, ¿sabe? Muy fácil. Jacob recibió. ¿Qué recibió, hermanos? El corazón de Jesús era Jesús. Nosotros tenemos programa Kunniusko. Jóvenes solo vive para sí mismo. No importa hasta sus padres. A mí me gusta, a mí necesita. Todo el día pide a su papá. Su papá, aunque trabaja duro, su sueldo poco, mucho, pide, logra comprar celular, ropa, fiesta, amigos. Hasta medianoche, tomando, disfrutando, amigos, regresa a la casa. Ese joven convocando, capacita, talleres de Kunniusko, predicamos. Ellos escuchando, que somos malos. Pero Jesús tanto desea que nosotros recibamos la bendición. Jesús murió por nuestro pecado. Luego, jóvenes también reciben. Ellos eran malos.
borrachos, egoísta, no quiere saber nada. Pero después de recibir ese amor de Jesús, recibiendo la salvación, enviamos, pastor envía a diferentes países. Ese programa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? CUNYUSCO. Enviamos a África, Asia, Norte, Centro, Sudamérica. Todo el mundo envía. Entonces, según nuestra vista, mirando a ese joven, muchachos, aunque dice que recibió la salvación, pero lo mismo. Por eso mirando, ay, Dios mío, ¿qué problema sucederá en tal país? Así. Ay, Dios mío, creo que misionero va a sufrir, va a tener más ganas. Nosotros pensamos. Pero pastor, por la fe envía, todo envía. Enviando pastor, testifica. ¿Qué testifica? Desde ahora ustedes, no ustedes, dice. ¿Qué dijo? Desde ahora, jovencitos, usted fulana y ese fulano no es ustedes. ¿Sí? Dentro de usted Jesús está yendo, luego envió. ¿Quién está yendo? Hermano, ¿quién está yendo? En nuestra vista no es Jesús, es problemático, borrachitos, malditos. Pero pastor, por la fe, está yendo, dice. ¿Quién está yendo? Jesús que mora en su corazón está enviando. Por eso cuando ellos llegan en diferentes países, son jóvenes, pero abre en gran manera, encontrando los presidentes, luego predicando el evangelio, también recibe la salvación, hermanos. Aquí nosotros también hablamos, es muy importante recibir y recibir, ¿no? Recibir, tener mismo corazón de Dios, hermanos. Depende de esto, nuestra vida será muy diferente. Hoy hemos leído, ¿no? Primero de Samuel, ¿sí? Aquí el profeta Samuel, escuchando la voz de Dios, visita a la casa, a Belén, Isaí, ¿verdad? ¿No? Isaí tenía ¿cuántos hijos? 8 hijos. Porque Dios levantó rey en Israel, Saúl. Sí, luego entregó todas las cosas, riquezas, casas, esposas, hijos, todo entregó. Pero después de ser el rey en Israel, Saúl, ¿no? Subiendo, enalteciendo su corazón, rechazó a Dios, la palabra de Dios. Por eso Dios quitó todo de Saúl, luego estaba buscando, quiere levantar nuevo rey en Israel, ¿verdad? ¿No? Por eso habló Samuel, vaya allá. Luego ahí se une. Entonces Isaí tiene 8 hijos, ¿verdad? ¿No? Entonces, su padre invitó en esa mesa con la profeta y Samuel. ¿Quién estaba? Desde el primer hijo hasta 7º hijo. Último hijo, ¿en dónde estaba? En el campo está, apacentando las ovejas. Entonces ahí su padre Isaí habló, aquí es mi hijo, primer hijo, Eliab, pase ante Samuel. Samuel miró, ¿verdad? ¿No? Primer hijo, ya, qué guapos. Dios, este es, va a ungir. Pero Dios le rechazó, ¿verdad? ¿No? No, dice, no. Porque los hombres miran la apariencia, pero Dios ¿a dónde mira? ¿Dios a dónde mira, hermanos? Si alguien está durmiendo, si ese corazón está mirando, ¿no? Alguien está durmiendo, ese corazón está mirando. Ya, ¿Dios a dónde mira, hermanos? El corazón era el corazón. Por eso Samuel quería ungir. ¿No? ¿Quién? Eliab. Dios, no, dice. Sí, peligroso era, se unge va a ser rey, ¿verdad? ¿No? Por eso, sí, profeta Samuel, este es, quería ungir. Pero Dios Jehová, ¿qué dijo? No, dice. Él no. Mirando su corazón, no, peligroso. Sí, entonces, segundo hijo, Aminadab. Aminadab es
segundo hijo, aquí está Aminadab. Igual quería ungir, guapos, excelente. ¿Dios qué dijo? No, otra vez no era, no. Tercer hijo, Samma. No, cuarto, no, quinto, no. Hasta séptimo hijo, todos rechazó, no era. No hay más hijo. Entonces su padre Isaí dijo, hay un hijo menor, pero él, él no sirve. Pero profeta Samuel, hasta que llegue el menor, no comeremos. Mándalo, trae. Y trajo. Muchacho llegó. ¿Cómo llegó muchacho? Estaba apacentando, ¿no? Ropa de trabajo. Huele. Entonces todos, 7 hijos, como príncipe, elegante, bonito, todos estábamos. Pero abriendo la puerta, el menor entró. ¿Cómo entró? Recién estaba apacentando. Abre la puerta, todo agarra. Dice, va fuerte, así. Acercándose más fuerte, 2 barras. Que estaba con animales todo el día. Pero mirad, último hijo, ¿no? Octavo puede ser. Cada pasando, todos agarran, todos. ¿Por qué agarran nariz, hermanos? Cuando alguien tira pedo, huele feo, ¿qué hace? Así, feo. Entonces él estaba pasando, así todos. Pero Dios dijo, él, dice, él. Y no puede entender. ¿Por qué él? Hijo mayor, guapos, excelentes, habla bien. Segundo hijos, tercer hijos. Pero último hijo, muy feo era, ¿verdad, no? Todo mirando, además agarra nariz. Dios, ¿por qué eligió a David, hermanos? Ya vamos a ver Hechos capítulo 13. ¿Encontrar, hermanos? Ya voy a leer Hechos capítulo 13, el versículo 22. Quitado les levantó por el rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Porque él era más menor, más feo, hasta huele, ignorante. Otros compañeros, mientras estudiando en el colegio, él ¿dónde estaba? Apacentando era. No sabe tal vez multiplicación, no sabe. Tal vez no sabe él más que otros. Pero él mientras apacentando animales, él vio era Dios como me ama. Dios como me cuida. Que todos me menosprecian. Todos me menosprecian. Pero como Dios me ama, como Dios me cuida, ha visto. Él decidió, yo viviré para Dios. No viviré para mí, viviré para Dios. Decidió era. Dios quiere, eso haré. Yo quiero, eso no quiero hacer. Pero Dios quiere, eso haré. Decidió conforme al corazón de Dios. Dios vio era. Dice, este es. Pero papá dice, no, él no. Hijo mayor, no, él. Todo no. Pero único, ¿quién? Dios. Él. Se unge en oración, se unge. Va a levantar rey. Luego Dios todo permitió. Amén, hermanos. Todo era, todo. Secreto es muy sencillo, hermanos. Que Dios me acompaña. Dios me bendice, hasta enemigos, problemas, todo resuelve en la vida de David. Después, en la vida de David, Dios estando juntos,
Había muchos enemigos. Pero Dios todo eliminó sus enemigos, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Maldito, te maldijeron. Todo Dios destruyó, hermano. Amén. En la vida de David, Dios acompañó. Porque David tenía, ¿qué tenía? Él es excelente, él es ingeniero, él es abogado, él es más alto que otro. ¿Por qué, hermanos? Él recibió corazón de Dios, mismo corazón. Hoy día, hermanos, usted tal vez quiere vivir para sí mismo. Para mí mismo quiere vivir, aparentemente bueno era. Para mí mismo estudia, puede lograr tener licenciatura. Pero esa vida va a sufrir, hermanos. A mí me gusta, luego para sí mismo puede vivir, puede lograr algunas cosas. Pero su vida va a sufrir. ¿Sí? La Biblia dice, hermano, maldición más peor que es que vive para mí mismo. Esa vida, maldiciones. ¿Por qué, hermanos? Buscamos, ¿no? Tiene primera de Timoteo. Perdón, segunda de Timoteo, tiene su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 1 voy a leer. Ya, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Eso leyendo ya terminamos, hermanos, ¿sí? Ya, ¿encontraron atrás, hermanos? Sí, segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 1 tiene. Ya voy a leer. También debes saber esto, dice, ¿sí? ¿Qué dice? Sí o sí, tiene que saber esto. Sí o sí. Debes saber por eso, debes saber, ¿sí? Que en los postreros días vendrán tiempo de peligroso, tiempo de sufrimiento, hermanos, peligroso y sufrimientos, aflicciones. Versículo 2, porque habrá hombre amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Aquí ya entendemos, ¿no? Todos que son malos, pero hombres amadores. ¿A quién? A mí mismo. Vive para mí. Va a sufrir en gran manera, hermanos. Que tal vez no puede entender. Vivir para mí, ¿por qué sufre? Por eso es una maldición, hermano. Sufre. ¿Sí? Que para mí más busca. Para mí hace maldades en gran manera para mí. Porque ama a mí. Por eso hasta matar, adulterar, todo va a hacer. Hermanos. Hermanos. ¿Sí? Vivir era vivir para el Señor. El Señor guía, jamás va a fracasar. Jamás, jamás. ¿Sí? Más será. Todo lo que necesita, Dios va a dar. Que cumpla, ¿sí? La obra de Dios. Como Rey David hizo así. Este año mensaje del pastor, ¿verdad? No 4 leprosos. Era nada. Pero ¿cómo era? Solamente recibiendo corazón de Dios, Dios todo permite. Mientras todos fracasando, muriendo, teniendo hambre, 4 leprosos, ¿cómo vivía? Felizmente, comiendo, bebiendo, oro, plata. Mientras con Dios, Dios todo va a cubrir. Luego 4 leprosos, luego recibiendo corazón de Dios, un mensajero de Dios, instrumento de Dios, salvando a reyes importantes, muchas personas. Esa mañana, hermanos, aunque hablamos muchas cosas, pero quisiera hablar eso, más importante, un secreto de la iglesia hay. Nos dio Dios. ¿Qué secreto? ¿Qué secreto, hermanos? Eso nomás, ¿sí? Entendiendo bien, está bien. ¿Qué secreto es? No vive para sí mismo usted. Vive corazón de Dios.
lo que Dios desea. Entonces, toda la necesidad Dios va a dar. ¿Sí? Buena salud, familia, esposa, hijos, riquezas, sabiduría, hasta miles de personas van a inclinar. Miles de personas. Amén, hermanos. Si esta mañana hasta aquí nosotros compartimos orando, terminamos. Antes de orar, anuncio, hermanos. Sí, voy a avisar rápido y anuncio. Ya, primero anuncio es ofrenda decidida. Entonces con todos los hermanos informamos, ¿no? Y porque ese lugar ya necesita un lugar más amplio. Entonces hay un lugar, Achachicala, de zona fábrica, un lugar muy amplio. Queremos hacer, ¿verdad? ¿No? En ese lugar, ¿sí? Nosotros avanzar, ¿sí? Evangelizar, ¿no? El evangelio más fuerte. Por eso todos los hermanos que están decididos, ¿sí? Ahí pueden, orando, puede poner cuando Dios da. Entonces ahí atrás en el folio tiene sobre el color limón, era limón. Especialmente eso ofrenda decidida para compra de terreno a Chachicala. Luego todavía los hermanos indecisos, ¿no? Ay, voy a hacer o no, Dios va a hacer, Dios no va a ayudar. Sí, todavía, pero todo decidiendo, primeramente decidir nuestro corazón. Entonces allá atrás a folio puede anotar y poner. Entonces los hermanos estamos ofrendando y pronto ese lugar compraremos, trasladaremos. Luego segundo, y décimo octava, ¿no? 18ª convocatoria para los seminaristas. Entonces los hermanos también pido oración, necesitamos, ¿no? Bastante obreros, siervos de Dios, seminaristas. Entonces en nivel nacional estamos convocando. Entonces actualmente estamos varios seminaristas sirviendo bien, pero todavía falta muchos lugares. Este año Dios va a abrir más. Por eso queremos pedir, ¿no? Oraciones. Luego también y campamento mundial, tercer aviso, anuncio. El campamento mundial de Colombia, ¿no? Empieza desde 30 de enero, este mes, hasta 2 de febrero. Luego terminando desde el día 3 de febrero hasta 6 de febrero, campamento mundial en Buenos Aires. De Buenos Aires terminando desde 7 y 8 de febrero en Ushuaia, ¿no? En caso de Ushuaia es como concierto con coreografía con Pastor Oxpac. Entonces 3 lugares, pero el Pastor Oxpac terminando de Ushuaia también va a ir a Brasil, terminando Brasil va a ir a Panamá, ¿sí? Su agenda es muy apretado, pero para nosotros, ¿no? Colombia, Argentina, Ushuaia es el lugar, los hermanos todos inscríbanse, ¿verdad? ¿No? Mañana escuchamos. Sí, más importante era, cuando recibimos el corazón de Dios, ahí Dios también va a acompañar. Toda la necesidad, Dios va a preparar, hermanos. Donde vaya el evangelio, también el siervo de Dios. Nosotros queremos estar allá juntos. Hermanos, pueden orar. Luego, atrás, terminando ahí, mesa de inscripción. Sí, tal vez y todo completamente no puede pagar la entrada, pero poco a poco Dios permita eso, entonces dentro de un mes todo va a completar. Entonces, terminando cuando sale afuera, está en la mesa de inscripción, cualquier cosa también puede y preguntar. Luego, en mi matrimonio viajaremos, ¿no? Este jueves en la noche, primero Colombia. Entonces, desde ahora, poco a poco los ministros de Bolivia van a viajar a Colombia, un grupo, otro grupo a Argentina. ¿Sí? Adelantando, va a preparar campamento mundial, obras grandes. Entonces pido, ¿no? Sus oraciones. Luego también tenemos estudio bíblico con Pastor Oxpac, el Evangelio de San Juan. ¿Sí? Aquí sale, ¿no? a la pantalla, ¿no? Entonces ahí Pastor Oxpac da. ¿Sí? Entonces ahora casi un año estamos transmitiendo. Hemos visto mucha gente preguntando, hemos visto, sí, pastor, su pastor dice cabello blanco.
más conocido, ¿sí? Pastor, el siervo del grande. Todos los que escuchan su mensaje, como Dios así trabaja, ¿no? Él traerá, ¿sí? Sin problemas, aceptan, quieren escuchar más. Por eso los hermanos también quieren promocionar. En la oficina tenemos videos, corto video de ese estudio San Juan, invitando y puede hacer. Entonces los miércoles 7 de la noche, los sábados 6 de la noche, 2 veces a la semana transmitimos en vivo, ¿no? Sí, a nivel nacional. Si pueden escuchar también, invitar, aprovechar, ¿no? Invitar a nuestra familia. Y también todos los jueves, 7:30 de la noche, tenemos la predicación dominical del Pastor Ospa, Facebook, YouTube, también transmitimos, ¿no? De una manera, ¿sí? Evangelizar, que la gente que no conoce, visita nuestra página web, Facebook, YouTube, ahí puede, ¿no? Cualquier tiempo y conecta a internet, también puede escuchar. Luego también, y los hermanos también desean, como Cochabamba Iglesia ya compró un terreno propio, un lugar muy bonito ahora. Entonces ahora estamos preparando un diseño para construir. Entonces poco falta, si casi toda parte, un monto fuerte mayor y ya pagamos, poco falta. Entonces los hermanos también desean participar en esa obra por su ofrenda. Su ofrenda nosotros entregaremos a la iglesia Cochabamba que puedan, sí, construir también ese lugar. Mucha gente también van a escuchar el evangelio. Y también convocatoria, forma de parte del grupo de la danza joven, estudiantes, niños, informes, oficina IYF o seminarista Paula, hermana, seminarista Paula, ¿no? Entonces ahí consultando puede inscribirse, está abiertos. Sí, ahora no estamos preparando los jóvenes, muchos jóvenes vienen estudiantes, ensayar. Argentina pidió 3 danzas de Bolivia, ¿no? Entonces una danza como representante de Bolivia, como hay maestro de danza, dice 30 miembros. Entonces aquí cada día viene casi 20 jóvenes de acá, afuera estamos convocando, integre y practicando llevaremos, ¿no? Como representante de danza Bolivia. Luego 2 danzas más, ¿sí? En nivel Bolivia estamos coordinando, visitando Oruro, hay jóvenes que quieren, entonces hay proyectando y muchos jóvenes pueden aprender en Oruro también. Sí, luego también visitamos Monteagudo, reunión con alcalde de Monteagudo. Entonces invitamos, carta de invitación, estaba muy feliz. Sí, entonces voy a ir a Colombia también. Quiere ir a Colombia, Argentina, luego dijo, hasta Corea quiero ir, invítame, dice, solo invitación, ¿no? Entonces muchas autoridades desean, luego ellos participan, regresando a Bolivia, quieren más. Por eso 13 de enero hay un evento, Festival de Regreso Monteagudo. Entonces autoridades de Monteagudo para preparar todos lugares, alimentaciones, hospedaje, todo. Solo nosotros llevar el programa, promocionar campamento mundial, ¿sí? Entonces esta semana que viene también hay reunión de alcalde Oruro, ¿sí? Entonces otra vez ahí reuniremos. Entonces los hermanos también, y pido oración esa parte. Y luego también academia de ballet, fútbol, danza para los niños, inscripción abiertas. Mayor información, seminarista María Isabel Francos. Entonces no solamente damos, ¿no? Fútbol, ballet, danza, después para que sea más intelectual, nuestros hijos, hasta inglés idioma es nivel mundial, ahí queremos enseñar también los hermanos, los padres, madres tienen interés, pueden y consultar, ¿verdad? ¿No? Traer los niños. En caso de mi hijo, todo hace, fútbol, ballet, danza, todo, ¿sí? Entonces eso ayuda mucho a enseñar, ¿no? Formar. Entonces, estando en la iglesia, podemos recibir, y muchas gracias. Y luego, los días domingos, se está realizando prueba de glicemia. ¿Sabe esto, hermanos? Glicemia.
cantidad de azúcar en la sangre, eso, ¿no? Aquí chequeando. Y también presión alta, todo, ¿no? Para prevenir, sí, prevenir, ¿no? Que una enfermedad grande es. Pues aquí los hermanos, nosotros estamos chequeando, revisando. Entonces los hermanos quieren venir esa revisión. Sí o sí con ayuno tiene que ver, ayuno, ¿sí? ¿Cómo tiene que venir? No comer nada, ¿sí? No comer nada, ayuno. Ahí puede ya chequear, revisar. Pero hoy día ya desayunaron, no se preocupen, ¿no? Otro domingo también, todos los domingos aquí va a ser. Si desean, aquí puede consultar, aquí está hermanos médicos, doctores, también hermanos profesionales de esa área, está chequeando, revisando. Y nosotros deseamos pronto, queremos tener, ¿no?, nuestro propio hospital. Entonces los hermanos, ¿no? Ahí, sí. Ah, sí, sí, hermano, sí. Ahí. Luego se entregarán certificado en la mesa de atrás, ¿no? De los eventos de CLF. Por eso los hermanos que han participado, ¿no?, de eventos CLF, entonces certificado, recién recibimos firma todos. Entonces ahí los hermanos que participaron atrás de la mesa pueden recibir. Si ahí está de la oficina, está preparando, ya tiene, solamente recoger sus certificados de CLF. Luego tal vez esta mañana ya llegaron primera vez, o también por, sí, invitado, ¿no? Por familia está aquí primera vez invitado. Esta primera vez está llegando aquí nuestro culto, nuestra iglesia. No está. Aquí está, primera vez. Tal vez alguien tiene vergüenza, ¿sí? Entonces los que llegaron primera vez, entonces ahí aplauso puede dar, hermano, por favor. Luego, que todo lo que llegan acá tal vez como invitados y primera vez, entonces aquí terminando culto no regrese rápido, ¿sí? Por favor pido tener comunión, aunque brevemente, escuchando qué es el evangelio, qué es la salvación, en qué manera puedo entrar al cielo. Aquí dice en la mañana como el secreto. Si sabe, es muy sencillo, fácil. Podemos recibir la salvación y entrar, ¿sí?, al reino de los cielos. Dios acompañando toda nuestra vida y bendecir. Pero cuando no sabe, muy difícil, por eso sí o sí quedándose en corto tiempo, puede coordinar, compartir, ¿sí?, preguntar. Ya terminamos todo, anuncio último, ¿sí? Eso y luego termina. Terminando culto, reunión grupal. Hoy día reuniremos, ¿no?, de tercera edad. Tercera edad, casados, casadas, jóvenes, estudiantes. ¿Sí? Ahí reuniremos, reunión grupal. Como año nuevo, 2023. Entonces cada área, como reunión grupal, tercera edad, casado, todos podemos renovar, ¿verdad? ¿No? Entonces, como anterior año, muy bien Dios ha trabajado nuestro grupo. Entonces todos desean mantener, continuar el mismo encargado, subencargado, tesorero puede mantener. Pero a este año mejor por la fe cambiar, mejor, ¿no? Entonces están de acuerdo, puede elegir, ¿no?, nuevo encargado, subencargado, tesorero. ¿Entendieron bien todos? ¿Sí está bien, hermanos? Sí, entonces cada reunión grupal, ahí por la fe recibiendo corazón de Dios, pueden reunirse, ¿sí? Luego 2 de la tarde hay reunión, ¿sí? Solamente los guías de reunión zonal, solamente guía de reunión zonal. 2 de la tarde, en primer piso tenemos reunión este año. Queremos también avanzar, ¿sí?, las zonas. Entonces ahí queremos hacer. Ya terminamos todos, hermanos. Orando terminamos, ¿sí? Ya oramos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Sí, entre Isaí tenía 8 hijos. Desde el primer hijo hasta séptimo hijo son elegantes. También, sí, tiene la condición de recibir ungidos de Dios. Pero si Dios le rechazó todos 7 hijos de Isaí, último hijo no estaba adecuado. Por eso ni siquiera estaba en la reunión de mesas.
no invitó. Estaba apacentando las ovejas. ¿Cómo fue menospreciado? Fue desechado. Pero él podía ver en su vida, Dios cómo me ama, cómo Dios me acompaña, me protege. Mejor vivir para Dios, para el Señor. Luego él decidió vivir conforme al corazón de Dios. Dios mira al corazón. Dios levantó a David, entregó el reino de Israel. Luego todos los ejércitos, riquezas, abundantemente a través de él hizo la voluntad de Dios. Dios Padre, esta mañana nosotros también viviremos conforme al corazón de Dios. Dios todo va a cubrir, Dios va a solucionar. Uniendo con el mismo corazón de Dios, nosotros avanzaremos. Entonces, desde ahora, aunque hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios nombres, pero desde ahora uniendo, recibiendo corazón de Dios, no somos, sino de Dios, de Jesucristo, siendo Dios Jesús. Luego ante todas las personas, transmitiendo el amor de Dios. Luego el Evangelio, como tanto deseaba nuestro Señor Jesucristo, que recibamos la salvación. Recibiendo ese corazón, viviremos predicando el Evangelio a todo lado. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.